Muy buenos días. Ante todo le damos la bienvenida a su canal Sendero Victorioso y también le damos gracias a Dios por su vida y por la oportunidad que Él nos da de compartir su palabra con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hacer la lectura en el libro de Primera a los Corintios en el capítulo 14. El título es El hablar en lenguas. Por lo extenso de la lectura lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte será del verso 1 al 20 y la segunda parte será del 21 al 40. La palabra del Señor dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El hablar en lenguas es el tema de esta porción de la palabra. El texto revela que Pablo se preocupaba por enlazar el valor de la profecía y el valor de hablar en lenguas. La profecía o el don de profecía es definido como el anuncio inteligente y espiritual de mensajes recibidos de Dios y resalta su valor por encima del de lenguas, no despreciando el provecho que éstas puedan rendir en la comunión privada que tenga cada creyente con nuestro Señor. Recordemos que el don profético
abarca toda expresión de la voluntad divina a través de los siervos del Señor, debidamente dotados para este ministerio, relacionando la inteligencia del ministro con el don celestial, siendo comprensible el mensaje tanto para el que habla como para quienes lo escuchan. Solo así podía edificarse la congregación. Una lengua podría interpretarse y en este caso también llegaría a ser provechosa a la congregación. Pero Pablo prefiere que los hermanos anhelen dones que puedan servir directamente para la edificación de los creyentes. Para muchos este tema es controversial. Para mi punto de vista personal, es maravilloso, impactante y muy deseado el hablar las lenguas. ¿Por qué? ¿Qué se hace cuando se habla en lenguas? Se habla la sabiduría de Dios, se hablan misterios de Dios, se habla la lengua de Dios. El Espíritu a través de usted habla, el Espíritu a través de usted ora, el Espíritu a través de usted entiende. Y aquí Pablo nos especifica que para edificación de la iglesia o de los creyentes, más vale hablar 5 palabras en el entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. Nosotros como hijos de Dios debemos preocuparnos por la edificación de la iglesia, anhelar ser de utilidad. Por tanto, no debemos separar el estudio cuidadoso, consecutivo y dirigido por Dios de su palabra. Anhelar tener una íntima relación con Dios mismo, para así entender que los misterios de Dios desafían todo entendimiento humano y que están disponibles para quien los busca. Con esto quiero decir que todo debe de tener un equilibrio. El querer ser útil a la iglesia y el cuidar nuestra íntima relación con nuestro Señor, buscando, anhelando, experimentar esos misterios de Dios en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.